Hola, amadas mujeres. Es un gusto volver a saludarlas y seguir aprendiendo lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Hemos visto ya hasta el capítulo 25 que el Señor nos ha mostrado sobre lo que significaba las fiestas, las leyes, los mandamientos y todo lo que conllevaba seguir una vida en aquel entonces y las bases fundamentales para nuestra vida de hoy en día. En el capítulo 26 veremos lo que significa el tabernáculo, las partes con las que se construyó, cómo tenía que ser hecho y lo que significa para nosotros. Como ya se ha descrito, el sagrado mobiliario del tabernáculo, y exceptuando el altar del incienso, que esta descripción aparece luego en el capítulo 30, el capítulo 26 se ocupa de las indicaciones para hacer el tabernáculo propiamente tal. Este constaba de dos partes principales: el recinto cuadrangular y una tienda con varias capas de cortinas, que lo vamos a comentar ahora. Leemos el capítulo 26 del libro de Éxodo de la versión Reina Valera 1960. Y harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, cárdeno y púrpura y carmesí, y harás querubines de obra delicada. La longitud de cada cortina será de 28 codos, y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Aproximadamente hablamos de 1.83 metros y los 28 codos son 12,8 más o menos. Sigamos, todas las cortinas tendrán una medida. 5 cortinas estarán juntas una con la otra, y 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de una cortina, en el borde, en el conjunto, y así harás en la orilla de la postrera cortina, en el segundo conjunto. 50 lazadas harás en una cortina, y 50 lazadas harás en el borde de la cortina, que está en el segundo conjunto. Las lazadas estarán compuestas la una y la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formarán un tabernáculo. Nos encontramos con muchos simbolismos en estos primeros 6 versículos del capítulo 26. Respecto a su propósito, el tabernáculo era uno. En cada faceta ilustraba la persona y la obra de Cristo. Estas 10 cortinas tenían que ver con la cubierta interior del tabernáculo. Eran bordadas elaboradamente y unidas entre sí. El lino era un tipo de la justicia de Cristo. El color cárdeno representa el lugar celestial de Cristo. La púrpura, su realeza, y el carmesí habla de su sangre derramada. Los querubines denotan su santidad. Cuando hablamos de la parte de las lazadas, también entendemos que la unidad es muy importante para Dios. Esta construcción nos enseña que hace falta unirse para poder ser un solo templo. Juan 17, del 22 al 23, nos dice de la siguiente manera: la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí, dijo Jesús. En 1 Corintios 1:10 nos dice Pablo: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis eternamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. De ahí la importancia de todos los detalles que Dios nos da en el tabernáculo. Y hemos visto que las cortinas tienen su significado y las lazadas hacen la unidad. Sigamos. Versículo 7. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de una cortina será de 30 codos.
aproximadamente 13 metros 70 centímetros, y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Una medida tendrá las 11 cortinas. Y juntará las 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas separadamente, y doblarás la sexta cortina sobre la parte delantera del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de una cortina al borde del primer conjunto y 50 lazadas en la orilla de la última cortina del segundo conjunto. Asimismo, 50 broches de bronce, los cuales meterás por las lazadas, y unirás la tienda, para que se haga una sola cubierta. Y el sobrante que resulte en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra, quedará a las espaldas del tabernáculo. Y un codo de una parte y de otro codo de la otra que sobran, en la longitud de las cortinas de la tienda, colgarán sobre los lados del tabernáculo de una parte y de la otra para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidos de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Así como en la cortina de lino, finamente cosido, con ángeles y querubines artísticamente bordados, no tocaba el suelo y su belleza solamente podía contemplarse desde dentro del tabernáculo, recordamos que esta cortina no se veía desde el exterior. De la misma manera, podríamos decir que el atractivo de nuestro Señor Jesucristo no puede ser contemplado por el mundo. Él solo puede satisfacer a su propio pueblo. Es importante que los creyentes le adoremos porque necesitamos alimentarnos espiritualmente de Él. Recordamos que la segunda serie de cortinas estaba hecha de piel de cabra. Esta sí tocaba el suelo. La cortina nos recuerda el valor de Cristo para los pecadores. Es simbólica de la muerte de Cristo y este es el mensaje que debe ser proclamado al mundo. En la carta a los Hebreos 9:26 leemos lo siguiente: de otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en el final de los tiempos, Cristo se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Este es el mensaje de esa cortina. La tercera serie de cortinas, que era de piel de carnero teñida de rojo, nos habla de la fuerza y del vigor de Cristo y de la ofrenda de sí mismo en la cruz. Nos muestra el aspecto exterior de su ofrenda como nuestro sustituto. Y la cuarta serie de cortinas era de pieles de tejón, a una especie de un animal marino, que era la más resistente. Esta cortina resistiría todas las inclemencias del desierto: sol, lluvia, vientos. Y de la misma manera podemos darnos cuenta que esta piel era la que cubre absolutamente todo lo que es el tabernáculo, lo que hay dentro de él. Por fuera, obviamente, es fea y sin atractivos. Desgraciadamente, la belleza de este mundo nos da a entender que las cosas más bonitas son las que se ven, pero vivamente vemos en el reflejo de este mensaje en el tabernáculo que las cosas más bonitas están dentro. Y lo más hermoso que tenemos nosotros como creyentes en Cristo es el mismo sacrificio de Jesús. No vamos a poder contemplar la obra de Cristo, todo lo que había dentro del tabernáculo, si nosotros no acudimos a Él, si no lo buscamos a Él. Y buscando vamos a encontrar la verdadera hermosura de lo que es la salvación y la obra redentora de Cristo. Recordemos, a las puertas del mundo, todo lo que es la vida de Cristo es sin color. Pero realmente todo lo que representa a Cristo es lo más hermoso que hay. Sigamos. Versículo 15. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. Importante. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio. La anchura de cada tabla.
vamos a hablar de 4,5 metros y un codo de 69 centímetros aproximadamente. Datos en nuestro sistema métrico, ¿vale? Versículo 17. 2 espigas tendrá cada tabla, trabadas la una con la otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo 20 tablas del lado sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado norte, 20 tablas, y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Y para el lado del tabernáculo, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán por debajo y asimismo se juntarán por su alto a una gozne. Así será de las otras 2 que estarán a las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para el otro lado del tabernáculo que está al occidente. La barra del medio pasará por medio de las tablas y de un extremo al otro. Y cubrirás las tablas de oro y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Y alzarás el tabernáculo conforme a su diseño que te fue mostrado en el monte. Explicamos. Cada una de las basas de plata pesaba muchísimo. Fueron colocadas en fila en el suelo. En cada parte de estas cuencas una fuerte tabla de madera cubierta de planchas de oro estaban equipadas con mortajas y espigas. Así se formaron muros para los 2 lados y para el extremo oeste del tabernáculo. La pared se mantenía unida por barras que pasaban a través de los anillos de oro. Sobre esto se abrieron las cortinas. Aunque el tabernáculo era una tienda movible, era fuerte y firme. Los materiales eran muy costosos. En todo esto se trataba de un tipo de la Iglesia de Dios, construida sobre la base de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo el mismo la principal piedra angular. Sigamos y terminemos. Versículo 31. Y harás también un velo de azul púrpura, carmesí y de lino torcido, que será hecho de primorosa labor con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia recubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los broches y meterás allí el velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelabro enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo. Y pondrás la mesa al lado norte. Y harás a la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de bordador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y harás de fundición 5 basas de bronce para ellas. El velo tenía los querubines bordados
en el mismo, mientras que la puerta descrita aquí no tenía ninguno. Perdón. El velo fue suspendido de 4 columnas, mientras la puerta fue suspendida de 5, o sea, el velo exterior. La diferencia prominente entre ellos era esto. El velo tenía el propósito de cerrar para que nada ni nadie entrara, mientras que al contrario, la puerta tenía el propósito de dar entrada. El velo bloqueó el camino al lugar santísimo. La puerta estaba para la entrada constante de los sacerdotes al lugar santo. A propósito de los colores dados aquí, nunca cambian, porque la obra de Cristo nunca cambia. Recordamos también cuando Jesucristo fue crucificado y murió en la cruz, nos relata la historia que el velo se partió en dos. Cuando el velo del templo se partió en dos, quedó abierto el acceso a la presencia de Dios. El único camino para llegar a Dios hoy es por medio del Señor Jesucristo. Hay una sola entrada al lugar santísimo, así como solo hay un camino hacia Dios. El Evangelio de Juan 14 en el Evangelio está registrada las siguientes palabras de Jesús, que dice así: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que el velo nos provee una hermosa figura que nos muestra la humanidad de Cristo. Es la muerte de Cristo la que nos salva. Su vida intachable, inmaculada, nos condena. Cuando me presento ante el velo, estoy separado de Dios y condenado. Me veo incapaz de entrar en la presencia de Dios. En el Evangelio de Mateo 27:50 y 51, el relato de la muerte de Jesús, leemos que entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Queda claro que la muerte de Jesús provee el acceso a Dios, y el velo partido así lo ilustra. Ahora, un pequeño resumen de lo que hemos aprendido. Vemos que el tabernáculo de Dios se levantó con instrucciones muy concretas y muy certeras que se le dio a Moisés. El tabernáculo de Dios iba a ser el lugar de la morada del Señor, donde se presentaría su Shekinah, su presencia misma. Dentro constituía la obra más hermosa, más hermosa y más elaborada que podían haber hecho las personas. Por fuera era simplemente una tienda recubierta para las inclemencias del tiempo. La obra redentora de Cristo nos muestra todo su amor y su redención del Padre para con nosotros, para invitarnos a entrar en su presencia, a disfrutar de todo lo maravilloso y hermoso que es estar en Jesús, en la mismísima presencia de Dios. Cada símbolo del tabernáculo representa la obra redentora de Cristo, el camino que se abrió a nosotros a través de su sacrificio, donde podemos ahora entrar al lugar santo, al lugar santísimo por medio de él. Es uno de los mejores regalos que hemos podido recibir sin merecerlo, por tan solo el amor que tuvo el Padre para con nosotros a través de Jesús. Esperamos que en el siguiente capítulo 27 vamos a encontrar muchísimas más cosas de las que Dios tiene preparado para nosotros en estos símbolos que antiguamente lo hacían los israelitas en el desierto, hasta llegar a Salomón, donde construiría el templo, donde moraría la presencia de Dios, y hasta nuestros tiempos, donde nosotros somos la morada de Dios. Así que un beso grande y que Dios las bendiga muchísimo, y recordar que sois morada de la mismísima presencia de Dios. El Espíritu de Dios mora en vosotras. Que no os olvidéis. Un abrazo.